ese es un punto que es muy importante, porque yo lo que conté, o sea, yo creo que lo más cercano a lo que yo pensé como proyecto complejo es toda la zona del Parque de la Memoria y una parte, diría yo, porque la segunda parte no llegamos a completarla, que sería la parte de lo que sería la Reserva Ecológica Ujú. Norte. Eso tiene un proyecto desarrollado, dibujado, completo, y que el cambio de autoridades en el gobierno de la ciudad hizo que no se completara. Pero la diferencia que hay entre lo que quedó de ese lado, que no se pudo completar, y lo que sí se pudo completar, y además con la secuencia que incluso después eh, tuvimos la suerte, yo tuve la suerte de que aún para hacer el pequeño café o el pequeño pabellón de acceso, Ujú. me volvieron a llamar porque dijeron, no, nosotros no queremos hacer nada, no queremos tocar nada. Eso yo creo que es la obra más ajustada entre el cliente y un estudio, un proyectista, simplemente porque se pudo hacer como estaba proyectada. Pero lo que vos decís es totalmente cierto. O sea, las obras públicas en general no llegan o no llegan a construirse o se construye una parte y es muy difícil la relación con los docentes públicos, Ujú. cosa que no pasa en los países con una mayor cultura desarrollada, porque vos has viajado mucho por Europa también y viste que eh, Viena tiene los proyectos de- ¿cómo se llama el chico este que falleció tan joven? Claudio Blasica. Los proyectos de Claudio Blasica, decía, son pequeños, algunos pequeños y otros grandes, este, que decís, no, esto está hecho como fue pensado. Ese es un problema, es un déficit que tenemos. Y eso solamente se hizo como fue pensado, a veces solo existe en la arquitectura privada, porque a veces hay más respeto por la firma arquitectónica, la firma de arquitectos, por el privado, que la busca, porque busca esa identidad, que por la arquitectura pública. En otra época sí, porque la arquitectura pública, vos ves, a lo mejor de las 60, 70 años atrás, hay arquitectura pública que está bien hecha y Ujú. que se ha cuidado. Pero Tito, te quería hacer una pregunta en ese sentido. Vos dijiste dos o tres cosas que me hacen pensar, ¿no? Y te quería plantear dos preguntas. Una es en base a una frase que dice Pujas, que es muy revulsiva, que dice que todo el que se dedica a la ciudad está destinado al fracaso. Entonces, en el sentido de que el proyecto plantea soluciones a problemas de una cierta época y como vos bien decías, el tiempo de los proyectos urbanos hacen que en el momento que el proyecto está terminado, el problema es otro que el planteado originalmente. En ese sentido te quería preguntar cómo ves vos tus proyectos 20 años después o 30 años después. Y lo otro que dijiste que me dejó pensando que es la dimensión colectiva, la dimensión social del proyecto de la ciudad, como un proyecto sin proyecto, digamos, como un proyecto de una sociedad que se expande, que ocupa terrenos, que, que crece de manera descontrolada. Y en ese sentido, bueno, hay un planteo que hoy se da en todas las ciudades importantes del mundo, que es cómo se hace digamos, ¿qué pensás vos sobre el crecimiento de las ciudades, sobre todo en nuestra cultura y nuestra economía, que es una cultura y una economía que depende mucho de la tierra productiva? Mm. Y el crecimiento hoy de la ciudad de Buenos Aires se hace en extensión no en vertical, digamos. Mm. Ahí hay dos temas que me gustaría saber qué pensar. Sí, son varias preguntas en una. Sí. ¿Bien? Este, no, yo creo que la participación, o sea, si vos vas a ser proyectista urbano, el nivel de flexibilidad que tenés que tener respecto de lo que se va haciendo y cuándo se va haciendo y cómo se va haciendo, tiene que ser mayor que cuando haces un edificio. Porque justamente por esta cuestión del tiempo, el tiempo se vuelve asintótico, ¿viste? Cada vez el tiempo es menor, se va acercando, digamos, a la vertical. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, nosotros ahora cuando agregamos el café acá, tardó
3, 4 años en concretarse, pero fue perfecta toda la secuencia. Había algo que ya era que era el parque que había sido respetado. Esto era una pequeñísima pieza, se pudo completar, se construyó exactamente como había sido proyectada y todo el círculo cerró. Eso en la ciudad también es factible, porque vos ves edificios, hay mucha ignorancia respecto de qué conservar y qué no conservar, y mucho temor, porque hay cosas que no se pueden conservar. O sea, por ejemplo, a ver que se haya levantado todas las vías del ferrocarril para permitir la mayor fluidez en la cota cero, está perfecto. Eso pasa en toda la ciudad del mundo, desde China hasta... Pero acá es todo hicieron, qué sé yo, medio kilómetro y ya es toda una cuestión a discutir. No, eso, o sea, una ciudad como Buenos Aires tiene que tener una disposición espacial de las infraestructuras. No existe más las infraestructuras que están en la cota cero. Nunca, hace 80 años. Ahora, eso es un concepto básico. Es como si hoy en la medicina se siguiera usando el mismo bisturí que hace 50 años. O sea, corta igual. Pero habrá, a lo mejor ni siquiera, a lo mejor es robótico el bisturí porque es más preciso para cortar una arteria que si no la corta bien te desangras. En la ciudad le pasa lo mismo. Si no la corta bien se desangra. Entonces, yo creo que no es ciencia exacta tampoco el urbanismo, porque las cosas en la cultura no son absolutos. O sea, viene alguien y pensó esto, o tuvo esta oportunidad, o pasó esto y se puede hacer esta modificación. Hay cosas que son muy estables, la trama es estable. Para mí, yo calificaría a Buenos Aires para mí como si hubiera una calificación de tipología de ciudades como ciudad híbrida. Es una ciudad híbrida, porque tiene en un periodo, tiene muy poca historia, tiene una historia moderna y contemporánea de mucho mayor intensidad, y entonces la trama, que es como se diría en materia futbolística, un gol en contra, en realidad acá viene bien, porque vos te vas asentando. Entonces, eh, esto es así, porque no se hace toda la ciudad de golpe con las mismas cosas. Todo se transforma, ¿no? ¿Y no te parece que a veces por una falta de lectura integral se pierden oportunidades como la que vos comentaste recién sobre, bueno, la elevación de los trenes, los viaductos, y no pensarlo como una oportunidad también para pensar todo lo que pasa abajo, alrededor? Como que se toman decisiones puntuales casi de manera como ingenieril Bueno, o desde un área... Sí, pero ese es un error de funcionamiento de una oficina, porque es totalmente cierto lo que vos decís, pero la Ciudad de Buenos Aires debería tener una oficina, mínimamente una oficina central de planificación, que no la tiene. Si se hacen las cosas a medios. Nosotros, por ejemplo, hicimos el proyecto por dar un ejemplo cercano, el Parque de Innovación, y pudimos llegar hasta cierto punto. Había montones de cosas que nosotros habíamos previsto que tenían que ver, por ejemplo, con el transporte público, servicios de transporte público subterráneo, digamos que sí, subterráneo, pero no con trenes subterráneos, sino para otro tipo de movilidad. Se eliminó parte de la cosa de transporte, se, se, y se cambiaron cosas. Se cambiaron cosas de manera inconsulta. O sea, no hay plan, no hay ni plan sectorial. O sea, lo único que quedó fue la trama básica propuesta, que era una trama que garantizaba el área central, que está bien, eso se mantuvo, pero después hubo modificaciones muy importantes sin consultas, que la verdad que no son exactamente como nosotros los habíamos pensado. Entonces, bueno, uno diría, normalmente en los países más desarrollados, las oficinas de planificación, cuando llaman a concurso un proyecto, mantienen la relación. Estas son cosas operativas, pero son importantes, porque son de la cultura arquitectónica. Todavía no hay
a pesar de esta enorme facultad, de este museo que hay, que tiene un valor enorme, de todas las cosas que pasan en esta facultad, todavía no hay una consideración suficiente del papel de un arquitecto en el completamiento, el inicio, el transcurso y el completamiento de una obra. O sea, es una desconfianza cultural al tarea del arquitecto. Ahora, después comercialmente te muestran una fachada y dicen, miren qué buena esta fachada del arquitecto, compre 2 departamentos de no sé qué cosa. Pero eso es comercial. Pero en esta escala, con esta problemática, esto hay que pensarlo. Hay que probar. Hay que ir Bueno, última pregunta, porque acá me avisan que quedan 5 minutos. Y que a mí me importa mucho, porque nosotros, bueno, hablaste de una cantidad de cosas generales, pero a mí un tema que me importa mucho es que los códigos de las ciudades, de planeamiento, construyen las ciudades también. Yo siempre tengo el ejemplo, en Nueva York, el código creo que fue el del 25, que hizo una normativa frente al Central Park, y entonces hay 2 edificios, uno es el San Remo y otro es el Dorado, que tienen esos basamentos como de 12 pisos, y después salen las 2 torres, y yo cuando estuve en Columbia tuve la oportunidad de estudiar ese código, y estaba dibujado en el código. O sea, en realidad alguien, ignoto, no sé ni quién fue, dibujó en un código una morfología. Y esa morfología es maravillosa y construye las ciudades. Y personalmente, el código de la última modificación del código, que eliminó el FOT, que lo celebró mucha gente, imagino más los desarrolladores, eliminó esa posibilidad que había de que haya cierta permeabilidad y cierta inteligencia en los proyectos, y a mí personalmente me parece que la importancia de los profesionales, ya que estamos hablando de los que salen de la facultad, ya que muchos van a trabajar a entes públicos, fabrican códigos, que se piense que un código construye la ciudad. Sí. Es una opinión. Yo no estoy tan seguro. Bueno. Creo que el código, yo prefiero, digamos, una cierta gama de tipologías. Yo dejaría, digamos, todo en una etapa anterior, digamos, una gama de tipologías, una gama de dimensionamiento de parcelas. También tampoco te olvides que, bueno, en Buenos Aires se puede hacer todo esto que yo digo relativamente, porque el parcelamiento está ya muy consolidado, claro. Pero hay variación de parcelas, entonces siempre se puede hacer. Y todo eso también es al ritmo de los tiempos. Hay que darse cuenta que el problema fundamental de los últimos 50 años, lo más difícil, se llama el tiempo. El tiempo es el ingrediente fundamental de cualquier actividad humana, sea hacer un código. 3 millones de años. Sí, pero en los 3 millones de años, ¿sabes lo que pasa? Que tenías 50 familias que hacían más o menos algo parecido. Ahora lo que pasa es que los hijos y los nietos digamos, ya son distintos totalmente de los padres. O sea, por ejemplo, mirar la facultad. O sea, cuando yo empecé la facultad se dibujaba con regla T. ¿Cuánto hace que se abandonó? Por eso. Entonces, esto es un periodo, en la evolución de una disciplina, esto es lo mínimo. Entonces, esto hay que pensar, la ciudad va a tener ese sistema, todo va a ser mucho más rápido, todo se va a poder hacer, se debería poder hacer, y un síntoma de su desarrollo cultural va a ser no poder hacerlo así, porque el tiempo siempre gana. O sea, el tiempo gana porque corre inevitablemente y el conocimiento y los distintos tipos de aproximación a la arquitectura, a los distintos elementos que cada vez se agregan más en la arquitectura, en el ejercicio de las profesiones, son cada vez más difíciles, cambian todas las estructuras de enseñanza, todo. Entonces, todo eso hay que incorporarlo. Si no se incorpora, no se está viendo el mundo como es hoy. Hoy ya es más así. Nosotros, bueno, vos lo sabés bien con las maquetas. Las maquetas ya las hace el aparatito. Bueno, cerrar y... Muchas gracias, Tito. No, un placer. Y gracias a todos los que vinieron.
Realmente un placer y un honor compartir esta charla con vos. Así que Para mí muchas es un gracias. placer compartirlo con ustedes.